Qué bueno que está aquí. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos a leer la porción bíblica de hoy. Estoy súper agradecido con los muchachos de la oración, no solo por su servicio fiel de estar este domingo aquí con nosotros, sino porque prácticamente el sermón lo cantamos hoy y eso hace más fácil la predicación. Así que el sermón prácticamente lo cantamos. Habacuc capítulo 2, versos 18 al 20. Habacuc capítulo 2, versos 18 al 20. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentira? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen del aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Andrew Carnegie era uno de los hombres más ricos del siglo XIX en los Estados Unidos y líder de la expansión de la industria de acero en su país. Lideró lo que se conoció eventualmente después como la US Steel, o la compañía más grande de acero de los Estados Unidos. Se estaba haciendo rico, millonario a corta edad. A los 35 años escribió un memorándum a su gente, que era más bien una nota para su propio corazón. En el memorándum comenzó diciendo: el ser humano necesita tener un ídolo. Repito, esta es la forma como comienza su memorándum: el ser humano necesita tener un ídolo. Andrew había descubierto el suyo, el amor al dinero, y luego habla de él, de su ídolo, el amor al dinero. Pero ¿de dónde Andrew saca la idea de que el ser humano necesita un ídolo? Sus padres eran escoceses, así que toda su crianza se dio escuchando a los predicadores presbiterianos de Escocia hablar de la tendencia del corazón a formarse ídolos, a levantar ídolos. Había sido educado en la Escritura, recordando lo que vez tras vez se ve en toda la palabra del Señor, la tendencia tuya y mía de nuestro corazón a crear o a construir ídolos. Así que en nuestro corazón no escapan a esa verdad. Tal vez el que con mayor elocuencia lo ha mostrado en el tiempo contemporáneo es Tolkien, el que escribió Lord of the Rings. Y es que en Lord of the Rings de nuevo está el anillo de poder. Y el anillo de poder no es otra cosa que ese ídolo que todo el mundo está dispuesto a dar la vida por él y todo el mundo lo quiere. Es aquel momento en que Gollum, ese personaje que anteriormente era un hobbit y que ha estado deformado por el control del ídolo, lo llama precioso. Es la incapacidad de poder vivir sin él y de quererlo. Pero en última instancia, ¿qué es el anillo inclusive en Tolkien? Es una especie de objeto que sirve como maximizador de todo el pecado que hay en el corazón de ellos. Y cuando uno ve las películas de Tolkien en Lord of the Rings, se da cuenta de que hay muchas personas que quieren el anillo con intenciones nobles. Muchos de ellos quieren el anillo para liberar a su pueblo, para liberar esclavos, para poder vencer el mal. Así que el anillo es un buen instrumento para vencer a Sauron, es un buen instrumento para vencer la maldad que hay, para rescatar a su gente, para vindicar a su pueblo. Pero a pesar de las buenas intenciones, el anillo lo que hace de nuevo es maximizar la maldad que se centra en el corazón de ellos. Y es eso lo que hace un ídolo. Cuando miramos los ídolos, no son otra cosa que aquellos que colocamos en un lugar donde si lo tenemos, nos sentimos las personas más felices del mundo. Pero si no lo tenemos o lo perdemos, nos sentimos las personas más tristes o nos da miedo el no poseerlo. Y es en ese momento donde eso, sea lo que sea, ha tomado el lugar de Dios y se ha convertido en un ídolo. Porque solo Dios
es la fuente de toda alegría, de toda felicidad y de toda bondad. No hay nada que nos pueda brindar felicidad en este mundo que esté fuera de Dios. Y no debemos temerle a nada en este mundo fuera de Dios. Cuando le tenemos a algo lo suficiente, o cuando miramos a otro área y decimos, si tengo eso, sería la persona más feliz que hay, estoy convirtiendo eso en mi ídolo y está reflejando la maldad que hay en mi corazón. Cuando miramos los pasajes bíblicos de hoy, están cargados de esa realidad. Sin embargo, al final, en el último verso, en el 20, Dios da un giro. El profeta Habacuc muestra algo diferente. Dios está reinando sobre todas las cosas. Y es por eso que el tema de mi sermón es hoy: Dios reina. Dios reina. ¿Y qué hacemos con los primeros dos versos, con el 18 y el 19? Pues estos versos nos muestran a un rey falso. Un rey que anclamos en nuestro corazón. Un rey falso, el ídolo que colocamos. Y hay una gran cantidad de ídolos en nuestra vida que construimos, que pudiéramos señalar: el dinero, el éxito, el sexo. Hay muchos ídolos que nuestra sociedad nos presenta. Pero quiero ser fiel a lo que está sucediendo en esta historia, en este pasaje bíblico. Y el contexto nos recuerda que el ídolo al cual Dios se está refiriendo desde el capítulo 1 es el ídolo del poder. Este pueblo, Babilonia, el problema con Habacuc es el problema de este gran profeta cuestionando a Dios, diciéndole: hey, ¿qué pasa? ¿Tú no ves la maldad? Y Dios le responde diciendo: no te voy a responder eso. Voy a usar a los caldeos, a Babilonia. Ellos van a venir aquí y van a enjuiciar a Jerusalén. Y el profeta se molesta y le dice: pero yo puedo reconocerlo, tú eres poderoso, eres un Dios justo, pero vas a usar a estos idólatras. Y aquí está el diálogo. Dios les recuerda a ellos: el Dios de ellos es su poder. Y entonces Habacuc le va a decir: ellos sacrifican a sus redes. Su sacrificio es a su poder. El Dios de Babilonia es el poder. Y el ídolo al cual aquí vamos a hacer referencia es al ídolo del poder. El ídolo del poder. Ahora, para poder entender un poco cómo funciona esto, creo que lo primero que debo hacer es explicar la importancia de Babilonia. No solo en el libro de Habacuc, sino en toda la escritura y también en nuestra vida. Déjenme explicarlo por un momento. Babilonia se va a convertir en una nación, era una nación cruel, bastante cruel, con un poderío militar sin comparación en el mundo antiguo. La gran cantidad de conquistas que lograron en su momento habían sido sumamente grandes, y por el registro bíblico nos damos cuenta de la arrogancia tan grande que tenían los reyes babilonios. Uno de ellos termina absorto de su orgullo y de su arrogancia, de tal forma que empezó a comportarse como un animal por castigo divino. Así que vamos a ver que tanto Nabucodonosor como sus hijos eran altamente arrogantes. A uno de los últimos, su arrogancia lo llevó a hacer una fiesta, a tomar los instrumentos o los vasos que se usaban en el templo, porque destruyeron el templo de Jerusalén. Y lo empezó a usar en una fiesta que el Señor determinó que el reino de Babilonia había llegado a su fin. La arrogancia de esta gente era bien grande por el poder que tenían. Así que adoraban a su poder. De la misma forma que hasta el momento en que Babilonia entra, cada vez que en Israel se iba a hablar de una nación mala, se hablaba de Egipto. De ahí en adelante, cada vez que los escritores bíblicos van a hacer referencia a un pueblo que se opone a Dios, a gente que es antagónica a los planes de Dios, a naciones que son antagónicas a Dios, el imaginario va a ser Babilonia. Es tanto que cuando la iglesia está siendo perseguida en el Nuevo Testamento, perseguida,
Los están matando y los están persiguiendo porque se oponen al evangelio. Juan el apóstol le va a escribir una carta, un libro a la iglesia perseguida hablando de la esperanza. Pero para que nadie lo intercepte, empieza a escribir en códigos que el pueblo de Dios y que Israel entendía, que el que era judío entendía muy bien. Y en ese libro, Apocalipsis, Roma está escrita como Babilonia. Y se habla vez tras vez de esta Babilonia que va a caer. Y lo que está diciendo Juan es este sistema que representa a Babilonia, que piensa que su poder es su Dios, que es arrogante, que se opone al reinado del Dios verdadero. Esa actitud de Babilonia es una actitud que continuamente vemos en la sociedad caída. Esta sociedad alrededor de nosotros es una sociedad que vez tras vez, con mucha arrogancia, hace alarde de su poder. La máxima inclusive con la cual tú y yo somos educados es exactamente esa, es desarrollar todo el potencial que hay en nuestras vidas. Nos han educado para exaltar y adorar nuestro poder. Sin embargo, es interesante porque cuando Babilonia va a destruir a Jerusalén y se va a llevar cautivo a toda la gente, los israelitas se van a preguntar, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo debemos actuar en medio de un pueblo que no adora a Dios? Y Dios le va a responder, adórenme y sírvanme y procuren el bienestar de esa ciudad. Pero ellos son idólatras. Jeremías les va a decir, procuren la paz de la ciudad a donde los he llevado, porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Procuren la restauración, la renovación, la transformación de esta gente por medio de la fe en el Dios verdadero. Y es exactamente esa, la misma misión tuya y mía en medio de una sociedad que presenta el mismo problema de Babilonia, que es arrogante, que se jacta en su propio poder. En medio de una sociedad que es así, el llamado de la iglesia, del pueblo de Dios, es procurar la transformación, el cambio, la paz de esta ciudad, para que puedan ver la belleza y el esplendor del evangelio de Jesucristo. Ahora, situando a Babilonia ya y su influencia y cuán importante y pertinente es para nosotros, pasemos entonces al aspecto del poder. Lo que los está consumiendo a ellos es su idolatría hacia el poder. Y como les comentaba, eso es algo que nuestra sociedad nos inculca y nos educa constantemente. Las frases favoritas de nuestra sociedad hoy en día son esas. Tú tienes potencial, haz las cosas por ti mismo, tú puedes cambiarlo todo, sé el dueño de tu propio destino. Es casi como echar a todos estos coaches motivacionales recientes en un mismo saco, prenderle la licuadora y lo que va a salir es un licuado de gran idolatría al poder. Esta idea de centrarnos en nosotros mismos y en nuestra capacidad. ¿Cómo Dios responde a eso? ¿Cómo Dios responde a esa tendencia humana a adorar su capacidad, su potencialidad, su poder? ¿Cómo Dios responde a eso? Nos dice que es insensatez, que no tiene sentido. ¿Cómo lo vemos? Mírenlo conmigo en los próximos versos. Lo primero que Dios va a describir con la idolatría es que todo acto idolátrico es una insensatez de autoridad. Mírenlo conmigo, verso 18. Lo tienen en su boletín. Una pregunta genial. Dios dice, ¿de qué sirve una imagen si alguien le esculpe? Es un artesano. Si quien le esculpe es un artesano. ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio, su propia capacidad de construcción. Lo primero que hace es que Dios le está recordando, esta gente van a construir dioses para adorarse a ellos mismos. Y miren lo insensato que es. ¿Cómo es posible que la producción de un artesano tenga capacidad de darle dirección y de ser más poderoso que él? Y Dios le está diciendo,
Pero piensa en un momento, ¿cómo es posible que la figurita que un artesano haga, por más bonita que sea, tenga poder para hablar y decir que los próximos pasos que vas a hacer en tu vida son estos, o que tenga poder para librarlo de las aflicciones o de las pruebas? Es insensato, no tiene sentido que una producción humana, una invención humana tenga poder para darle dirección a los seres humanos, para dirigirles. Es totalmente absurdo para Habacuc. Y no solamente está la insensatez de autoridad, ¿cómo es que eso va a regir autoridad sobre el que lo hace? Es una insensatez de vida, porque no tienen vida. Verso 19, mírelo. Ay del que le dice el madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Aquí está rompiendo el sistema religioso de Babilonia. Le dice, es insensato este pueblo. Yo lo sé, Dios le está diciendo a tú. Yo sé que este pueblo es insensato. Estas personas están confiando en estructuras que ellos crean, que no pueden cambiarles, que no pueden darle dirección, que no pueden transformarles. Es totalmente insensato. Ahora bien, es fácil de identificar. Tú y yo fácilmente podemos entender eso como seres modernos. ¿Cómo es posible que alguien haga un dibujito o haga una figura bonita en madera o en acero, la pinte muy bien y diga que ese es su Dios y que tiene poder para cambiar todo en su vida? Es insensato. Pero en otra dirección, nuestra sociedad, y a veces tú y yo caemos exactamente en lo mismo. Estas figuras para representar el poder de Babilonia, que es su gran ídolo, es el Dios de ellos. Pero nosotros hacemos lo mismo con otras cosas. Déjenme darles solamente 4 ejemplos de cómo el ídolo del poder se mezcla en nuestra sociedad de forma sofisticada, pero en la raíz sigue siendo exactamente la misma insensatez. Por ejemplo, exploremos un poco el ídolo del poder ideológico o del poder político. Cuando una ideología, sea de derecha o de izquierda, se convierte en nuestra esperanza, tenemos un ídolo. Cuando un candidato político, sea del partido que sea, lo pensamos como el Salvador, el Mesías. De manera que si pierde, pensamos que el mundo se acaba y que la nación se destruye, tenemos un ídolo. Cuando pensamos que las estructuras políticas o mi pensar ideológico es el que va a salvar a la humanidad y por eso siempre tenemos que ganar y estar en poder y en control, tengo un ídolo de poder. Y aquí está la insensatez. Piénselo, ¿cómo podemos confiar en que alguien pecador como nosotros, no importa dónde haya estudiado, no importa cuán buenas intenciones tenga, cómo es posible que pensemos que un individuo corrompido como estamos nosotros por el pecado, que una estructura creada por seres humanos tenga el poder de ser la salvación que la raza humana necesita? Es igual de insensato que construir el dibujito o la figurita de porcelana y adorarla. Pero solo se ve a nivel ideológico o político, eso es fácil de observar. Pero ¿qué pasa con el ídolo del poder autoritativo? ¿Qué pasa con el ídolo del poder autoritativo? ¿No te ha pasado en algún momento? Cuando no aceptas la crítica ni enseñanza, cuando piensas que siempre tienes la razón, cuando te ofende que te corrijan, cuando procuras o procuro que la gente al lado mío siempre haga lo que yo quiero, cuando no puedo trabajar con las personas solo porque ven el mundo de forma diferente. Cuando actúo de esa forma, tengo un ídolo. Cuando pienso que sé más y por eso deben escucharme a mí, tengo un ídolo de poder autoritativo. Y sigue siendo insensato, porque la idea de pensar que yo, pecador corrompido, soy la clave y la esperanza que todo el mundo necesita. Y vez tras vez la Escritura me va a recordar que si hay algo de sabiduría es en reconocer que soy pecador, que necesito de la gracia de Dios y que Dios va a enviar gente a mi alrededor para que me señalen aquellas áreas donde Dios me está llamando a rendirlas y a cambiarlas para la gloria de su nombre.
Sigue siendo insensato pensar que mis capacidades son la clave para que la gente haga las cosas bien. Está el ídolo del poder familiar. El ídolo del poder familiar sigue siendo igual de insensato. Es cuando yo pienso que por ser el esposo, mi esposa debe hacer lo que yo quiera solo porque yo soy el hombre. Esa no es la imagen de la Escritura y lo hemos visto varias veces. La imagen del liderazgo en el hogar es que el esposo que lidera su casa es un esposo que ama y que se entrega como Cristo ama y se entrega por su iglesia. Nos pasa y coqueteamos también con eso, cuando como padres tenemos la tendencia a pensar que nuestros hijos los vamos a moldear a nuestra imagen y semejanza. Ellos tienen que ser iguales a nosotros. Hay una tendencia con la cual tenemos que luchar y es la tendencia de querer controlarle toda la vida a nuestros hijos. Queremos controlarle todo, con quién se casan, dónde viven, qué estudian, qué hacen. Queremos dominar todo. Y ahí nos damos cuenta que ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado no es a convertir a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza. Nuestro llamado es que nuestros hijos se parezcan y sean transformados por el Evangelio a la imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Que vean a Jesús y no a nosotros. Que papá y mamá son igualmente pecadores, necesitados profundamente de Jesús y de su amor. Ese es el mejor regalo. Por último, exploremos un cuarto ídolo de poder. El ídolo de poder de control. Cuando me cuesta someter mi vida a la palabra de Dios. Cuando pienso que yo decido qué hacer con mi vida, yo soy mi propio ídolo de poder. Y hay una insensatez de vida ahí, porque pienso que yo puedo transformarme por mí mismo. Y no hay nada, escúchalo bien, no hay nada más antagónico al Evangelio de pensar que yo puedo transformarme a mí mismo. Y esto le pasa a mucha gente. La gente piensa que la gracia solo es para la salvación. Sí, soy salvo por gracia, no hice nada más para ser salvo, pero una vez soy salvo, pastor, de aquí en adelante tengo que enrollarme las manos y ser yo el que entonces empiece a tomar la decisión para cambiar y para transformar mi vida. No, la salvación es por gracia, tu santificación también es por gracia. ¿Quién te transforma? ¿Quién te hace una nueva persona? ¿Quién te está cambiando? ¿Quién está haciendo de ti alguien diferente? Es Dios a través de su Espíritu Santo. Tu santificación, tu cambio también es por gracia y es la manera en cómo Dios te llama a rendirte. Hay gente que no logra entenderlo porque ellos son su ídolo, quieren tener control, quieren dominar el proceso de transformación en su vida. Y en muchas ocasiones mi respuesta es sencilla. A nosotros nos toca hacer algo en ese proceso de transformación, sí, se llama santificación activa. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Lo más difícil para el ser humano: ceder el control y rendirnos a Dios. Y para personas pudiera no ser nada y molestarle, no. Yo quiero que me des 4 claves para yo ser diferente. Dígame cuáles son las 4 claves que yo tengo que hacer para poder subir de nivel y ser otra persona. Ríndete. Rinde el control. Y acepta que la transformación es de Dios. Así. Ese es el Evangelio. Santifica y transforma nuestras vidas para su gloria. Nos invita a huir del ídolo, del poder del control, que está cargado de igual de insensatez. Luego que Dios desmantela la insensatez de estos ídolos y de este Dios de poder que Babilonia está presentando, hay un cambio de 180 grados en el verso 20. Un cambio de 180 grados, míralo conmigo. En cambio, ya tú sabes que en la narrativa hay un elemento de contraste. De aquí en adelante hay algo diferente. Dios, a través de su palabra, va a contrastar lo que es el ídolo de poder al cual somos tentados constantemente con el verdadero reconocimiento de quién es el que reina. En cambio, el Señor está en su santo templo.
Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Primero que este verso precioso y bello nos está diciendo, lo primero que nos dice es el lugar del reinado de Dios. El Señor está en su santo templo. Ese templo es importante, le voy a identificar ese lugar geográfico, ese lugar es importante para ti y para mí hoy. Porque primero, la Biblia nos va a recordar constantemente que su templo excede el espacio humano. Salmo 11, verso 4. Puedes anotarlo y buscarlo después. Salmo 11, verso 4. El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El templo del Señor está en el cielo. Es la imagen de Isaías en el capítulo 6. Mientras no hay rey en Israel, Isaías recuerda que Dios le dice: no, el rey, el trono más importante está ocupado. El trono del cielo, allí está nuestro rey sentado. Juan en Apocalipsis mirando y diciendo: ¿quién puede tener el control de la humanidad? Y le dice: mira, el trono no está desocupado. Allí había uno como cordero inmolado. El Señor está sentado y reinando. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es esperanzador. Recuerden que le había dicho: esta es mi profecía, va a tardar, pero se va a cumplir. Yo voy a juzgar a Babilonia. Si en tu momento de dificultad recuerda, el Señor está sentado en el trono. No es el rey de Babilonia. Por encima de él hay alguien con mayor poder y autoridad. Déjenme hacer dos comparaciones rápido, porque esta parte del libro de Habacuc es bien similar al Salmo 73 y al libro de Job. Si en el Salmo 73 es el momento cumbre, cuando luego de estar quejándose Asaf por todo lo que está observando en Israel, de cómo la gente no le interesa a Dios y cómo parecieran prosperar sin estar pendientes a Dios, entra en el templo de Dios, y es entrando en su templo que se da cuenta de cuán insensato ha sido su pensamiento. Y es aquí entonces donde nos anticipan ese lugar y nos dicen: el Señor está sentado en su santo templo. Él está sentado en su trono. Ese es su palacio. Él domina. Y es el momento donde Habacuc va a cambiar su perspectiva de todas las cosas. Fue en Job el momento donde, luego de estar peleando con sus compañeros, Dios por fin le responde y le dice: Job, voy a hablarte. Apriétate la correa bien fuerte. Vamos a dialogar. Este verso es eso. Es el momento de Dios decirle a Habacuc: yo siempre voy a estar sentado en el trono. Por más difícil que sea verlo, yo voy a estar en control de todo, tranquilo. Yo, el Dios que tú describiste muy bien, el Dios santo, justo y amoroso, está en control de todas las cosas. Él está sentado en su trono, en los cielos. Pero ese trono no está alejado de los seres humanos. También llega aquí a la tierra. Es el templo que Habacuc puede ver. Al principio, en los primeros sermones, le recordaba y le decía que Habacuc es este profeta del templo, es un sacerdote profeta. Y él está consciente de lo que el templo significa. Dios está sentado, Él está habitando en ese templo. Así que no solo en los cielos, Él también está en la tierra. Es el Dios que está diciéndole: ¿sabes qué, Habacuc? La historia de los seres humanos no escapa a mi control y voluntad. Yo estoy dirigiéndolo todo. Pero si miramos toda la escritura, aquí hay algo más glorioso, iglesia. Y es que, aunque Dios establece un templo en la tierra, su deseo era que su pueblo fuera su templo. Si en Corintios Pablo va a decir: su iglesia, ustedes son el templo del Dios viviente. Ustedes son piedras de ese templo, donde la plenitud de la presencia gloriosa, majestuosa y hermosa de Dios habita completamente. No debe moverme algo más íntimo aún. Es solo que su pueblo es su templo. Es que tú te conviertes en el templo de Dios. Y es en ti donde toda su gloria, presencia y poder habitan.
por medio de su Espíritu Santo. Así que Dios no solo está sentado como Rey en los cielos diciendo que dirige todo el cosmos, no solo está sentado en el trono de la tierra diciendo yo dirijo la historia, no solo está sentado en el trono de su pueblo diciendo yo dirijo a mi iglesia, sino que está sentado en el trono de tu corazón diciendo yo dirijo tu vida. Yo te guardo, yo te cuido. ¿Y cuál es el efecto de estar sentado en todas las voces contrarias? Tienen que hacer silencio. Calle delante de él toda la tierra. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Es ahí donde las voces absurdas de nuestros ídolos se caen. Es ahí donde las voces de preocupación tienen que guardar silencio. Es ahí donde la voz de la ansiedad, de la preocupación, del temor y del miedo tiene que guardar silencio. Es ahí donde las voces que torturan mi vida tienen que guardar silencio. Es ahí donde la voz de la vergüenza tiene que guardar silencio. Es ahí donde la voz de la culpa tiene que guardar silencio. Es ahí donde la voz de la condenación guarda silencio y se le recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él está reinando por nosotros. Es ahí donde las voces que oprimen nuestra vida se callan y guardan silencio delante de aquel que domina absolutamente todas las cosas. Es ahí donde nos muestran al verdadero rey, al verdadero rey, al rey de nuestra vida. Tolkien hace algo genial en Lord of the Rings. Él no tiene una imagen como C.S. Lewis en Narnia, que Aslan es Jesús. Lo que hizo Tolkien fue tomar los oficios de Jesús y dispersarlos. Gandalf es el profeta. Algunos han visto en alguno de los hobbits el sacerdote y sacrificio. ¿Dónde está la imagen del rey? La profecía decía que a Sauron lo iba a vencer. Un rey humano. Literalmente la profecía era un hijo de un rey humano. Y es el Lord of the Rings. Theodred, que interesantemente es una construcción en inglés con origen griego, y Theo, de Dios, es el inicio de su nombre. Theodred. Y él es este rey humano que en la última batalla contra Sauron para vencerlo, no solo están los soldados y su ejército humano, sino también los valientes de otras eras se le unen. Y es casi esa batalla final donde muertos resucitan y va a la gran victoria para vencer a toda la maldad. Ese es nuestro rey. Es el rey que peleó la batalla más importante de nuestra vida y que demostró el amor de ese verdadero rey. Aquel que tomó su corona y no decidió que fuera de oro y plata. Aquel que dejó que hicieran todo un comité de entronamiento. Pero el comité lo que tenía eran soldados romanos airados golpeándole. Aquel que decidió que la corona que mejor le quedaría no sería la corona de oro y piedras preciosas que representan el poder de la humanidad, ese antiguo ídolo que había que vencer, no. Decide tomar una corona de espinas, no por la humildad, sino que esa corona le recordaba la maldición del primer Adán. Pecaste, la tierra será llena de cardos y de espinas. Y como acto redentivo, el segundo Adán, nuestro gran rey, decide que su frente sea perforada por una planta que representa la maldición del pecado. Espinas y cardos, perforando su frente, siendo bañados con la sangre del Cordero Redentor, recordando que el segundo Adán pone en marcha su plan de redimir y transformar y quitar la maldición que el primer Adán había logrado. Es
El que decide entonces entronarse no en un trono hecho de oro, sino en una cruz cruel de madera. Es Él quien, en vez de tener a todos los nobles de la tierra, no tiene ni a sus amigos delante de Él. Es Él el que, en vez de canciones, hay un cántico que emite desde la cruz: me han abandonado. Es Él el que, en vez de escuchar larga vida al rey, escucha: este rey ha muerto. Es Él el que decide morir por nosotros en la cruz para darnos vida, y muere para que tú tengas vida, y resucita para vencer a todos nuestros enemigos y los suyos. Es Él que por amor nos salva, y delante de Él toda voz que se opone tendrá que guardar silencio.